Damos la más cordial bienvenida a todos, deseándole muchas bendiciones de nuestro Señor en sus vidas. Y este día vamos a repasar por el primer repaso sobre los 10 mandamientos que hemos estudiando. Los hemos estudiado en semanas anteriores, pero este es un repaso, el primero que tenemos porque lo hemos dividido en dos partes. Los mandamientos están divididos del primero al cuarto, nos hablan de nuestra relación con Dios. Y del quinto al décimo son mandamientos que nos hablan de nuestras relaciones humanas unos con otros. Entonces, para tener un entendimiento claro de esto, Jesús lo resumió en dos mandamientos importantes a todos. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que de esta manera vamos a repasar, a tener dos repasos sobre los 10 mandamientos. Y hoy vamos a resumir algunas preguntas que nos han hecho algunos hermanos que tenían duda y que querían que aclaráramos algunos puntos importantes. Y vamos a estudiar en este momento del primero al cuarto, en este primer repaso. Y yo voy a hacer las preguntas y Arturo las va a contestar. Yo creo que es más fácil así para mí que él las conteste. Y una de las primeras preguntas que tenemos aquí dice: ¿qué importancia tienen los primeros 4 mandamientos? Muy bien, yo creo que cuando tocamos los primeros 4 mandamientos, o sea, todo lo que tiene que ver en relación de la comunión nuestra con Dios, es, yo digo, el punto básico o el punto de partida de todas las cosas. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos que hay una insistencia en que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la mente, el corazón, las fuerzas, etcétera. La razón es que para poder desarrollar el contenido de los mandamientos, nosotros necesitamos tener una relación con Dios. Dios se ocupó de eso y ordenó algo que en la Biblia se llama Shema Israel, que es escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios. El punto focal de la relación con Dios es que tenemos que tener una comunión con Él, un amor por Él, porque de lo contrario nunca podemos llevar a cabo la realización de los mandamientos. La relación con Dios es el fundamento, pongámoslo en esas palabras, la relación con Dios es el fundamento para la realización de la vida. Yo creo que aunque muchos viven en este mundo, viven ajenos a Dios, su vida no refleja la gloria de Dios ni una vida ético-moral desarrollada en sí mismos, porque el principio es que toda relación para que funcione todas las demás es con Dios. Punto de partida. Todos los demás va a ser el resultado de esta relación. Y yo creo que la importancia de estos 4 primeros mandamientos que tienen que ver con cómo comportarnos con Dios es porque necesitamos saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a Dios y cómo establecer una comunión con Dios sin tener trabas, sin tener problemas. Entonces, cuando yo miro que estos primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación con Dios, ponen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y yo creo que esto es importante para nuestra vida. Tenemos aquí otra pregunta que
en parte ya la has contestado, pero dice, ¿cuáles son los temas más importantes que abordan estos 4 mandamientos? Bueno, si vamos directo a la Biblia, dice, no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ídolos, no uses el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo diría que esos son los 4 temas que desarrollan aquí, pero vamos a ver que 2 de ellos tienen que ver con aspectos de idolatría y de religión aparte del Dios mismo. Yo creo que debemos enfatizar el hecho de que Dios nos advierte a nosotros que el pecado más abundante y más dañino para la vida de las personas es la idolatría. Y le dedica un buen tiempo aquí en los 10 mandamientos, tanto a los falsos dioses como a levantar ídolos, imágenes y adorarlas en vez de adorar al Dios único. Este es el concepto más fuerte que tiene esto y yo creo que debemos conocerlo. Parece que hay dudas también entre lo que significa tener dioses ajenos y la idolatría. Es una de las preguntas que tenemos aquí. ¿Qué diferencia hay entre dioses ajenos y la idolatría? La diferencia es a veces muy poca, pero hay diferencias. Es decir, uno puede creer en un Dios sin necesidad de hacerse un ídolo. Pero un Dios, hay, por lo menos en nuestra vida contemporánea, hay 3 religiones monoteístas, que es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Pero aunque los 3 se refieren al mismo Dios, se refieren de diferente manera y con diferente condición, lo cual hace que la situación no sea igual. Yo creo que Dios se ha revelado a nosotros de una manera muy particular desde que lo hizo personalmente, bueno, con Adán, con Abraham, con Moisés, pero con Moisés es tal vez la revelación más fuerte que tenemos, en donde Dios nos revela su nombre. Dios es mucho más que simplemente una palabra genérica. El nombre yo soy o Yahweh, como aparece en el original hebreo, significa el que es, el que era y el que será, el eterno. Y por tal cosa nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando del único Dios y que es un Dios que no tiene principio ni fin. Y Él permite que nosotros tengamos una relación especial con Él. Yo creo que es importante que veamos que a pesar de la grandeza y de la majestad de Dios, Él viene a nosotros para tener una amistad, una relación y por qué no decir, una ayuda, una salvación para nosotros. Eso es muy importante. Entonces, por el otro lado, la idolatría es levantar ídolos de cualquier cosa. Y la mayoría de religiones que le llamamos animistas o ocultistas siempre tienen muchos ídolos y muchas imágenes y de alguna manera están sustituyendo a Dios por cualquier cosa real. Incluso en el libro de Deuteronomio se nos dice que cuando Dios se manifestó allá en el monte Sinaí, ustedes oyeron su voz, pero no vieron una imagen, no vieron nada. Dice porque nuestro Dios es un Dios espíritu y no tenemos que estar haciendo imágenes y tratar de hacer cosas materiales con respecto a Dios. Eso. Muy bien, yo creo que eso es bastante claro para nosotros y algo muy importante que debiéramos practicar, poner en práctica en nuestra propia vida, ¿verdad? No solo la teoría que vamos aprendiendo. Y luego otra de las inquietudes de los hermanos es
¿por qué debemos evitar el nombre de Dios en vano? ¿Qué significa eso realmente? Ok. Déjame tocar algo más todavía de lo anterior. Eh, el problema que miramos es que los seres humanos quisiéramos tener todo visible y tangible. Y por eso andamos buscando bultos que representen a Dios, dibujos, imágenes, toda clase de cosas que traten de representar a Dios. Pero eso no es correcto. Pero sí, cuando entramos al nombre de Dios, yo creo que hay un punto clave en cuanto al uso del nombre de Dios. El nombre de Dios es un nombre que nosotros tenemos que aprender a honrar. Porque en la Biblia el nombre es igual que la persona. Así que cuando nosotros hablamos de un nombre, el nombre de Dios, estamos hablando no solo del nombre, estamos hablando de Dios. Y cuando nosotros hablamos mal, en mal uso, con maldiciones, con maltratadas, con cualquier cosa, usando así el nombre de Dios, estamos humillando a Dios con nuestros labios. Estamos ofendiendo a Dios, estamos pronunciando ofensas. Y eso es altamente rechazado por Dios, porque su nombre tiene que ser honrado. Tenemos un primer caso en la Biblia de un hombre que echó una maldición usando el nombre de Dios. Y la orden fue apedrearlo, porque estaba humillando el nombre de Dios. Yo creo que cuando tratamos este punto debiéramos darnos cuenta de lo importante que es que a Dios se le honra, pero se le honra no solo como persona, sino como nombre. La Biblia tiene el nombre Yahweh o Jehová, como lo usamos regularmente, pero obviamente muchos deciden no usarlo para no caer en el problema de usarlo en vano. Entonces le llaman Señor, le llaman Eterno y cualquier otro nombre, pero así se trata de evitar que nosotros estemos usando mal el nombre de Dios. A mí eso me parece muy interesante porque en realidad si nosotros queremos tener una relación personal con Dios, también debemos tener una confianza para hablar con Él. Y eso es una de las inquietudes de las personas, porque nos preguntan aquí que si Dios, si nosotros podemos tener con Dios una relación personal o simplemente una costumbre Bueno, de rezar o de orar o de hablarle, pero no con aquella confianza de un padre a un hijo, sino como por costumbre nada más. yo miro que esto es uno de los peligros que nosotros tenemos que confrontar con, con nuestra relación con Dios. Debido a tradiciones y costumbres que se van tomando, las personas van desarrollando un costumbrismo más que una relación personal. Y yo creo que lo que llamamos una religiosidad es que en la religiosidad el corazón de la fe no es Dios, sino sus tradiciones, sus costumbres, su religión. Entonces, cuando llegamos a eso, caemos en un peligro. Y el peligro es perdernos en el camino. Porque nosotros no fuimos salvados ni por la religión, ni por una iglesia, ni por una tradición, ni por una costumbre, sino personalmente fuimos salvados por Dios en Jesucristo. Entonces, todo lo que la Biblia revela es una relación personal. Desde un principio, cuando empezó Adán y Eva, Dios hablaba y estaba con ellos en el jardín. Y era una relación personal. Y nosotros debemos saber que el principio es que Dios, siendo Padre, nos trata como hijos y debiéramos tener la confianza de
de poder relacionarnos con Él de manera personal. De ahí la importancia de la oración personal y de tener una relación íntima con Dios. Sí, de verdad que es bien importante ver todo esto y muchas veces lo aprendemos como de manera muy superficial y pareciera ser como el fundamento realmente de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Así es. Y otra inquietud que tienen los hermanos es que qué diferencia hay entre un día de reposo y reposar en Dios. Ok, Dios estableció un día de reposo con el propósito de dejar de trabajar. Cada 7 días, el séptimo día es de descanso. Y entonces hay un reposo que Dios pide para que consagremos ese día a Dios. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. Es lo que dice aquí. Y cuando hablamos de consagrarlo, quiere decir que el día de reposo tiene el propósito de que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios y dejemos por un momento a un lado todas las preocupaciones de la vida y del trabajo. Y recuperemos nuestra relación con Dios y nuestra visión de la vida que Dios nos da. Entonces, cuando nosotros vemos eso, el día en sí pretende renovar con cierta frecuencia, cada 7 días, el acto de volvernos a Dios, aunque debiéramos hacerlo todos los días, obviamente. El reposar en Dios es algo mucho más profundo. En el idioma hebreo, la palabra Shabbat, que se traduce al español por sábado, significa reposo. Se aplica como día de reposo. Pero cualquier feriado, cualquier día en que no se trabaja, se le llama Shabbat. Es día de reposo, es día para reposar. Pero sí miramos nosotros que toda la línea, cuando Dios habla de reposar, está hablando de dejar nuestras cargas sobre Él. Aquí tenemos un pequeño versículo que yo creo que debiéramos conocer bien porque tiene que ver con nuestro reposo más allá del día de reposo. Jesús en Mateo 11, 28 al 30 dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando yo leo este texto, yo estoy hablando de algo sumamente importante para nosotros. Y es que estoy hablando de que cuando se habla de reposar en Dios, quiere decir que todas las preocupaciones, todas las penas, todas las cargas, todos los dolores, todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida, podemos descargarlos en Jesús y reposar en Él. Él se llevará nuestros problemas, nos dará las soluciones. Y nosotros tenemos que aprender a no preocuparnos porque Dios tiene cuidado de nosotros más allá de lo que nosotros somos capaces de anhelar inclusive. Porque toda carga y toda pena debe venir y ser colocada a los pies de Jesucristo. Eso significa, Él nos va a llevar esas cargas. Dice, mi carga es liviana, mi yugo es suave. Yo les voy a quitar a ustedes todas las penas, las angustias, lo agobiados que están, y les voy a dar reposo, les voy a dar descanso. Entonces, yo creo que es muy importante entender esto, porque el reposo es asunto de todos los días. Si yo tengo un problema, si yo me confronté con una situación difícil en la calle, si yo tuve un pleito con alguien o alguien me maltrató o algo por el estilo, yo simplemente le digo al Señor, esto es. Saben, a mí me pasó algo interesante en este campo. Hubo gente que me ofendió seriamente y yo estaba molesto y enojado. Hasta estaba naciendo en mi corazón un espíritu de venganza.
Y lo llevé al Señor. Le dije, Señor, mira lo que me hicieron. Y Dios me contestó de una manera que me dejó frío. Porque me dijo, ¿y no te diste cuenta que no te lo hicieron a ti, sino que me lo hicieron a mí? Porque el que ofende al más pequeñito de mis hijos, a mí me ofende. Y entonces yo me quedé pensando, Señor, pasarte las cargas es más importante que lo que uno piensa, porque en realidad es a Dios a quien están ofendiendo. Y aunque nos lleven mal y todo, es contra Dios con quien están peleando. Y entonces creo que eso nos ayuda a nosotros a entender la gran realidad de la vida para llevar una vida en paz con nosotros mismos. Para no estar cargando dolores, para no tener raíz de amargura, nosotros tenemos que llevárselo todo a Dios y Dios se encarga de echárselo al hombro. Eso no significa que no vayamos a tener problemas o En que no absoluto. vayamos a tener preocupaciones o pleitos o situaciones difíciles, falta de trabajo y cosas así en la vida, ¿verdad? Pero tal vez lo importante es poder descansar en el Señor estas cargas. Creo que eso es fundamental y entonces debemos eh, eh, aprender a que cada día depositamos nuestras preocupaciones en Dios. No quiere decir que no tratemos de solucionarlas, tenemos que solucionarlas, pero ya no se vuelven un dolor, ya no se vuelven una cosa que me va a enfermar, una raíz que va a traer daño a nuestro corazón. Y entonces nuestra vida va a empezar a sufrir. Fíjense que la relación con Dios, a pesar de lo importante que es, como hablamos ya, tiene mucha importancia en relación con nosotros. Porque Dios ha establecido estos principios y esta relación con Él para que nosotros, número uno, le respetemos, le honremos y le tengamos como al único. Pero por el otro lado, ese Dios que nos exige estas cosas es el Dios que nos pide que vaciemos nuestro corazón sobre Él. Es el Dios que nos pide a nosotros que tengamos un corazón dispuesto para depositarlo a sus pies. Y eso permite que nosotros caminemos en salud mental, moral y espiritual. Sí, es de verdad muy importante. Y yo creo que en esto está incluida la última de las preguntas que nos hacían los hermanos, que dice cómo funciona el verdadero amor en la obediencia a estos 4 mandamientos. ¿Ok? Es muy fácil decirlo, pero tal vez es más fácil, más difícil practicarlo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que, y es lo que Jesús nos habla, es que el amor es el corazón de todas las cosas para hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el primer concepto que Jesús desarrolla es amemos a Dios por sobre todo. Amemos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas van a funcionar. Recuerdan, a Saúl le pasó algo. Saúl fue a buscar a Samuel. Samuel lo ungió para fuera rey. Y una de las palabras que dio es, si Dios está contigo, haz lo que bien te parezca, porque Él está respaldándote. Obviamente Saúl falló en muchas cosas, porque no siguió estos patrones y no siguió estos principios, buscó espiritistas, no obedeció a Dios como se debía, hizo un sinnúmero de cosas equivocadas, tuvo odio en su corazón, abrió su corazón a los malos espíritus y el resultado fue la destrucción de su vida. Pero en cambio David cometió errores, pero él estaba más basado en amar a Dios y obedecerlo que en cualquier otra cosa. Y entonces sus errores fueron perdonados, porque nuestro Dios es un Dios perdonador.
Yo creo que es muy importante que todos sepamos eso porque muchas veces tenemos la idea de que Dios es un Dios castigador y que por cualquier cosa nos castiga. Pero yo creo que estos principios de esta primera parte nos ayudan a entender que nuestra relación con el Señor debe ser una relación de amor y no a la fuerza, ¿verdad? Por encima de toda letra, de todo lo que está escrito, está el amor de Dios. No solo el amor de Dios por nosotros, sino que correspondamos al amor que Él nos tiene. Y entonces, yo creo que para eso es lo importante de esto, es que toda cosa que hagamos, la hagamos bajo la cubierta del amor de Dios, ¿verdad? Y no por obligación. Yo creo que el aspecto de amar a Dios a veces nos cuesta entenderlo, porque no resulta igual que como, por ejemplo, nosotros como esposos, yo te digo te amo, pero te tengo enfrente, pero a Dios no. A Dios no lo veo, pero lo siento. Y Dios, ciertamente no, hay muchas cosas que no le agradan, y aquí está escrito lo que no le agrada, pero es perdonador. Y Dios nos puede ayudar en ese cambio. Así que cuando nosotros venimos a tener una relación con Dios, debemos saber que por encima de todas las cosas, a Dios se le tiene que amar así como Dios nos ama. Y es importantísimo esto porque ¿cómo nos ama a Dios a nosotros? El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que seamos salvos por la fe, por medio de Él. Eso es la esencia del amor. Lo dio todo. Ama hasta el punto de entregar la vida. Eso es la respuesta. Yo vivo para Dios. Yo vivo porque le amo. Y estoy sirviéndole porque le amo. Ese es el amor y eso es lo que debe funcionar constantemente. Todo lo hacemos porque así como Él nos ama, nosotros le amamos. El apóstol Juan dijo, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Eso es. Si estamos claros con esto, yo quiero decirles a ustedes que están viendo este programa, cuán importante es que nosotros tengamos una profunda relación con Dios. La oración es un medio, pero no es el único. Nosotros tenemos muchas maneras de comunicarnos con Dios, a través de la meditación, a través del silencio, a través de la adoración y la alabanza, a través de un sinnúmero de elementos que Dios ha establecido para que nuestra comunión con Él sea permanente. Les invito a permanecer en esa comunión con Dios, que es el mensaje central de esta primera parte de los mandamientos. Dios les bendiga y les vemos en nuestro próximo programa.